Bien, a quienes nos ven de forma sincrónica, les agradecemos el tiempo que se han tomado para participar en este espacio de forma virtual y asincrónica. Mi nombre es Carlos Rojas y estaré dirigiendo esta sesión de Asegura la visibilidad de tus documentos usando métricas alternativas. El temario que proponemos para este encuentro está compuesto de los siguientes puntos. El primero de ellos es hablar un poco de qué son las métricas alternativas, para qué funcionan, qué diferencia existen entre las métricas alternativas y los indicadores de medición y evaluación tradicionales, como lo es el índice H, como lo es el cuartil, como lo es el SNP, etcétera, diversos indicadores que existen. De otra parte, hablaremos de las categorías que tienen una herramienta que hace parte de este universo de las métricas alternativas que se llama PlumX o Plumex, como usted quiera llamarle. Aquí hablamos de redes sociales, de capturas, de uso, menciones y citas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cada una de estas categorías y cómo usted, a través de los documentos que hay en Scopus, ScienceDirect y Mendeley, va a encontrar este tipo de indicadores que le permiten evaluar la interacción que tienen las personas con estos documentos? De otra parte, hablaremos de ejemplos y estrategias que aportan e inciden para que usted mejore en estas categorías que habremos visto previamente la visibilidad de sus documentos. Cómo estas categorías, cómo entender estas métricas me va a permitir tener unas mejores estrategias de comunicación y divulgación de la ciencia. A veces se cree que la divulgación y la comunicación únicamente corresponde a una revista. Yo publico en una revista y la revista es la que se tiene que encargar de darle visibilidad a mi artículo, pero en realidad el proceso de divulgación, difusión de la investigación de la ciencia no cae solamente sobre los hombros de la revista, sino que en realidad son diversos interlocutores como las instituciones, los editores y por supuesto el autor que se encargan de darle visibilidad a esas publicaciones y a esos productos que se generan en investigación. De otra parte, tenemos dentro de esta agenda el uso de las redes sociales. Fíjese que una de las categorías que hemos denominado acá es la de las redes sociales. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con las redes sociales, vamos a hablar de la importancia de estos canales de comunicación en la actualidad, aunque ya puede sonar un poco redundante, pero tenemos la ventaja que este año ha sido un año de muchos cambios dentro del proceso de la divulgación a través de redes sociales y no hago referencia a ResearchGate o academia, sino que hago particularmente alusión a los espacios tradicionales, a las redes sociales que conocemos y utilizamos con mucha frecuencia. Entonces, la utilización de estos espacios. Por último, yo le voy a compartir unas herramientas de aprendizaje continuo y la bibliografía del contenido que hemos usado. Entonces, ese es el temario que proponemos para esta sesión. Recuerde que vamos a trabajar por medio de las plataformas de Scopus, ScienceDirect y Mendeley. Entonces, empecemos hablando de lo que son las métricas alternativas. Introducción a las métricas alternativas. Entonces, ¿qué son las métricas? Iniciemos por allí. Entonces, las métricas son un estudio de tipo cuantitativo de la producción y cita de artículos publicados. Esa es la primera parte de las métricas. Entonces, usted va a encontrar aquí que hay diversos tipos de indicadores. Ya aquí el autor Jones nos está diciendo dos tipos de indicadores. El primero de ellos es el de producción. ¿Cuáles son los indicadores de producción? Estos que cuantifican y miden la productividad de una entidad. ¿Qué es una entidad? Puede ser un autor, puede ser una revista. Entonces usted evalúa que usted como autor tiene en Google Académico asociados a su perfil 15 documentos. Allí está haciendo un análisis de su producción como investigador. Ese es un tipo de análisis cuantitativo que tiene que ver con medición y evaluación de la ciencia. El análisis de citas, vamos a dividirlo en dos grupos. Entonces está el conteo de citas. Usted revisa un artículo que quiere usar como referencia y ese artículo ha recibido 10 citas. Pero además de eso existen otros indicadores métricos como el índice H que no solamente tienen en la cuenta citas, sino que en realidad usan otros valores formulados con el número de citas para generar un único indicador. El ejemplo de esto es el índice H, como lo mencionaba hace un instante. Entonces tenemos ya dos tipos de indicadores que sirven para evaluar: el análisis de producción y el análisis de citas, que tiene esas variables de conteo de citas o de formulación de citas con algún otro dato.
Pero fíjese que estos indicadores no solamente evalúan los artículos, porque en realidad aquí cuando se habla de artículos se hace referencia a documentos en general, libros, capítulos de libros, conferencias, revisiones, etcétera, sino que también evalúa autores y revistas donde fueron publicados esos documentos. Es decir, un artículo no es la única entidad que está expuesta a una evaluación métrica. Están las revistas, donde, por ejemplo, en las revistas conocemos indicadores muy comunes como los cuartiles, que son indicadores de evaluación de lo que tiene que ver con las revistas. De otra parte, tenemos todo lo que está asociado a las métricas visto desde otra definición que nos da András un poco más completa que dice, mire, las métricas de investigación son mediciones cuantitativas, seguimos manteniéndonos en el aspecto de evaluación de carácter cuantitativo, que identifican y reconocen la producción investigadora. Entonces aquí es medir, evaluar para tener una mayor visibilidad y también para generar una mayor relevancia dentro del ciclo de investigación, a tiempo que mejoran el impacto de los artículos, autores y revistas dentro de una comunidad o área académica. Entonces, los indicadores y métricas son valores que se utilizan para evaluar la divulgación de la ciencia. ¿Sí? Para eso existen los cuartiles de las revistas, porque se necesita clasificar la revista, cuáles tienen una mayor acogida dentro del proceso de divulgación de la investigación. Los indicadores y las métricas están enfocados a eso, a tomar mejores decisiones en torno a cómo vamos a difundir nuestra investigación. Usted como autor que publica un documento y que quiere recibir más citas, entonces a partir de ese conteo previo que tiene de citas, va a tomar una decisión de cómo genera estrategias para darle una mayor visibilidad a sus publicaciones y así tener un mayor número de citas. Entonces, los indicadores métricos no son solamente para evaluar, sino para tomar decisiones de cómo damos una mayor visibilidad y cómo generamos estrategias de comunicación y de divulgación de nuestro proceso de investigación. De otra parte, aquí vamos a empezar a hablar de lo que son las métricas a nivel de artículos. ¿Por qué? Porque las métricas alternativas son indicadores métricos que solamente se utilizarán bajo la perspectiva que vamos a trabajar en este encuentro para evaluar documentos. Entonces, existe algo dentro de la literatura que existe en torno a la bibliometría que se llama el ALM, que significa Article Level Metrics, que hace referencia a las métricas a nivel de artículo. Entonces, los indicadores que sirven para evaluar los documentos, las publicaciones, porque a veces caemos en confusiones como, por ejemplo, buscar el cuartil de un artículo. Entonces, ¿dónde está el cuartil del artículo que estoy consultando? Y resulta que eso no existe. Un cuartil para un artículo es completamente irrisorio. Bien, entonces, las métricas por artículos son medidas cuantificables, seguimos hablando de valores de tipo cuantitativo, a nivel de publicación individual, es decir, que evalúa cada documento. Aquí se habla mucho de artículos, pero recuerde que existen diversas tipologías documentales. Las métricas a nivel de artículos permiten realizar un análisis cuantitativo de la importancia, el alcance y la influencia de una investigación o de un documento en concreto. Entonces, ya estamos hablando de evaluación tácita de una entidad en particular que es un documento. Se habla de la importancia, el alcance y la influencia. Entonces, ¿cómo se mide esa influencia a partir de este tipo de indicadores? Ahora, esto visto desde la teoría que existe en torno a las métricas tradicionales. Estas tres referencias están muy ligadas a esos indicadores tradicionales que solemos utilizar para evaluar las diversas entidades que convergen y hacen parte del ciclo de investigación. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un artículo. Otra entidad puede ser un autor. Una entidad es una revista. Así se le denomina en la literatura que existe en torno a la medición y evaluación de la divulgación de la ciencia. Ahora, entonces, indicadores tradicionales cumplen con estas características, pero el foco temático de este encuentro es el de las métricas alternativas. ¿Qué son las altmetrics o las métricas alternativas? Entonces, fíjese, aquí nos dice Ortega en el año 2018, a diferencia de los indicadores bibliométricos tradicionales que cuentan solo con menciones, citas y producción, publicaciones de resultados académicos en el mundo editorial,
Las métricas alternativas consideran una gama más amplia y compleja de acciones relacionadas con el uso, mención, intercambio y marcación de las publicaciones en investigación. ¿Qué quiere decir? Que los indicadores métricos tradicionales ya los vimos que están encerrados en dos grandes grupos, el de producción y el de citas. El de citas se va a dividir en dos subgrupos y después tenemos que las métricas alternativas son indicadores que se van a encargar de evaluar cómo interactúan las personas con los documentos que estamos consultando. Entonces, las métricas alternativas tienen como objetivo evaluar la interacción que tienen las personas con la investigación que se está publicando en el tema. Esta evaluación de la interacción nosotros la podemos ver desde dos perspectivas. Ya usted va a determinar desde qué lado de la cancha está. La primera de ellas es como una persona que está consultando y está buscando documentos referentes para establecer y crear estrategias para en un futuro darle una mayor visibilidad a sus documentos. La otra parte es estando revisando los documentos propios, revisar esos documentos que son de nuestra autoría, ver qué interacción tienen para generar estrategias que asimismo impacten y generen una mayor visibilidad dentro de estas publicaciones. Por eso es que es importante entender este tipo de indicadores y sacarles un mayor provecho en nuestro día a día cuando utilizamos los recursos de investigación de Scopus, Science Direct y Mendeley, particularmente los dos primeros, tanto Scopus como Science Direct. Entonces, ya tenemos las diferencias entre los indicadores métricos tradicionales y las métricas alternativas. Ya sabemos que las métricas alternativas solo evalúan documentos, solo sirven para saber cómo interactúan las personas con los documentos, van mucho más al detalle de los indicadores métricos tradicionales. No quiere decir que un indicador sea mejor que el otro, solo que son diversas formas de evaluar investigación y recuerde que cuando evaluamos métrica estamos evaluando la divulgación que está teniendo la investigación y tomamos decisiones en torno a esa divulgación para obtener un mayor alcance en el futuro. Para eso utilizamos las métricas en la mayoría de los casos. Muy bien, entonces empecemos a hablar de una herramienta que hace parte de este universo de las métricas alternativas que se llama Plum X o Plomex, como usted le quiera denominar. Entonces, ¿qué es Plomex para quienes no lo conocen? Mire, Plomex es una herramienta web que proporciona datos sobre el uso y el impacto de la investigación y los productos académicos. Cuando habla de productos académicos, hace referencia a esto que hablábamos de diversas tipologías de documentos. En la literatura tradicional se habla mucho de artículos, pero en realidad usted sabe que la única tipología documental no es un artículo, sino que en realidad existe una gama de diferentes tipologías documentales para divulgar resultados de investigación, no solamente a través de artículos y por medio de revistas. Entonces, él habla aquí en la definición de productos de investigación. Pertenece a la pequeña, pero cada vez más influyente comunidad de proveedores de métricas alternativas. Entonces, es una herramienta que sirve para evaluar métricas alternativas de documentos. Esta herramienta está dentro de las tres plataformas que le he venido mencionando, tanto dentro de Scopus como en Science Direct, así como en Mendeley. Muy bien, entonces, este indicador usted siempre lo va a reconocer por esta figura colorida que tenemos acá, que es denominada el widget de Plum o el artefacto, como usted quiera llamarle. Entonces, este artefacto es una figura que está compuesta por 5 extremos. Cada uno de esos extremos, las puntas de dichos extremos, tienen un color en particular. Ese color es la representación de una categoría. Ahorita vamos a detallar las características que tienen cada una de esas categorías. Muy bien. Entonces, la figura, pese a que siempre es la misma, siempre son los mismos 5 extremos, no siempre va a tener la misma forma, en el sentido que dependiendo de la categoría, puede que haya un círculo más grande que el otro. Por ejemplo, aquí en esta figura es más grande el azul y el verde que los otros tres. Puede haber figuras de Plomex donde sea más grande el círculo naranja si lo comparamos con los otros 4. Entonces, la figura siempre es la misma, pero puede variar los extremos según el color y la categoría. Bien, entonces el artefacto o el widget de Plum. Ahora, hablemos de esas 5 categorías. Vamos a empezar por la categoría del color naranja que nos va a medir citaciones.
Bien, entonces siempre que usted vea esa categoría de color naranja, hace referencia a citaciones. Entonces tiene en cuenta las citas que han recibido los documentos que encontramos en estas plataformas, en Scopus, en ScienceDirect o en Mendeley, en patentes, citas clínicas, citas de políticas públicas y tiene la información que proviene de fuentes como Crossref, PubMed Central Europa, REPEC, Cielo, Scopus y otra que no está acá que es muy importante, que hace parte de las políticas públicas, que se llama Overton. Bien, Overto, Overton. Entonces, este nos va a medir las citaciones que ha recibido el documento. Vamos a verlo desde Scopus un poco más al detalle. Entonces, por aquí tenemos un artículo que hemos encontrado dentro de Scopus. Hicimos una búsqueda normal, entramos a un documento, esta es la estructura del documento dentro de la plataforma de Scopus. En la parte inferior, algunos datos referenciales como el nombre de la revista, el título del documento, quiénes lo han publicado, sus autores, las afiliaciones, aquí están las métricas. Entonces, usted encuentra indicadores como, por ejemplo, el conteo de citaciones. Este artículo ha recibido un total de más de 1.100 citas. Tiene un FWCI, que es uno de estos indicadores que hablamos, que se formula de 44.74. Y aquí hay un botón que dice ver todas las métricas. Damos un clic y nos lleva a los indicadores de Plomex. Bien, estos indicadores de Plomex, fíjese que tienen los mismos colores de la figura o el artefacto o el widget que mencionamos. Está el color naranja, está el color azul, está el color morado, está el verde. Son los mismos colores que tenemos en este artefacto. En este momento nosotros estamos haciendo énfasis en el color naranja, que ya sabemos que nos está midiendo y nos está cuantificando las citas. Fíjese que aquí nos está dando muy al detalle las citas. Dice, mire, este artículo ha recibido 532 citas en índices de investigación y tiene 4 citas en políticas. ¿Usted quiere ver más el detalle? ¿Dónde va a dar clic? Abajo de estos valores métricos va a encontrarse un botón que dice ver los detalles en la página de Plomex. Entonces, cuando da un clic ahí, le abren una nueva pestaña, un dashboard, donde tiene la información de las métricas de este artículo. Para cada uno de los documentos que se encuentra dentro de estas 3 herramientas que le he venido mencionando, siempre y cuando tengan alguna interacción, por supuesto, de este tipo, se le va a crear automáticamente un dashboard donde se va a poder evaluar esa interacción que ha tenido. Recordemos que las métricas alternativas son esto. Nos están evaluando, y esto es lo que vamos a encontrarnos acá, la evaluación de cómo interactúan las personas con ese documento que estoy consultando o que encontré con mi búsqueda, en este caso dentro de Scopus. En este caso en particular vamos a hacer énfasis en lo que son las citas, que son la categoría naranja. Fíjese que dentro del artefacto que está asociado a este documento, el color naranja es uno de los que tiene una mayor representación en tamaño. Entonces, ¿por qué? Porque este documento ha recibido un total de 1.183 citas y fíjese que las citas aquí están contadas bajo diversos contextos. Citas en Scopus, citas en Crossref, citas académicas en el índice de Adirity, tenemos citas en políticas públicas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este conteo de citas que al parecer me está haciendo un desglose para sacarme un valor final y el número de citas que encontramos en la parte superior de Scopus? La diferencia entre estos valores consiste en que las citaciones que encontramos acá en Scopus están evaluando únicamente las citas que ha recibido este documento en publicaciones hechas en revistas o fuentes indexadas en Scopus. Por su parte, este indicador no solamente tiene en cuenta Scopus, como lo veíamos acá en esta definición. Entonces, si el documento ha sido citado por un documento que está en Crossref, pero no está en Scopus, ahí va a sumar esa cita. Si es citado por un documento que está en PubMed Central y no está en Scopus, igual sigue sumando esa cita. Si es citado por una política pública, Scopus no tiene políticas públicas. Entonces, si es citado por una política pública, entonces ahí va a sumar dentro de esta cita. Entonces, si usted le da clic, por ejemplo, en las políticas públicas, aquí le dice que las políticas públicas están en Overton. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que Plomex
tiene dentro de su fuente de datos, en lo que tiene que ver con políticas públicas, el índice más grande para buscar políticas públicas a nivel global. Overton tiene más de 100 políticas públicas de más de 180 países. Usted va a encontrar dentro de esta fuente. Entonces aquí le dice, mire, del gobierno de Turquía, aquí otro gobierno, bueno, publicaciones de oficina, aquí le está mostrando un gobierno del sur de Gales. Entonces empieza a identificar diversos documentos, diversas políticas que han usado como referencia este documento. Entonces aquí también estamos midiendo un poco más ese impacto social del que tanto se habla que tiene la investigación, ¿no? Más allá de las citas tradicionales que recibe un documento por otros documentos que nos permiten reconocer esa influencia en la generación de nuevos conocimientos que tiene esta obra de investigación, más allá de eso también podemos ver un poco más al detalle, bueno, este documento en realidad también se ha utilizado para generar políticas públicas en algunos países, en algunas regiones del mundo, lo cual vuelve muy representativo ese contenido que estoy encontrando acá. Todos los documentos, recuerde, que estén en Scopus, en Science Directo Mendeley, siempre van a tener estas métricas. Para que tengan esas métricas debe haber alguna activa. Con que el artículo tenga una cita, ya automáticamente se van a activar las plumex. O que tenga alguna otra interacción con alguno de los otros módulos o categorías. Esta es la primera categoría. Entonces, siempre que vea el color naranja, este hace referencia a todo lo que está ligado a la citación. De otra parte, tenemos el color verde que se encarga de medir el uso. Entonces, color verde directamente asociado a todo lo que es el uso que ha tenido este documento. Entonces, la usabilidad teniendo en cuenta elementos como clics, descarga, vistas, reproducciones de video. Entonces, si este documento, por ejemplo, está publicado en Bipress, que es una plataforma para montar repositorios, entonces ahí va a tener la posibilidad de ser medido y evaluado. Si está en una fuente de información referencial en ciencias pecuarias como CAVI, también de igual forma en DSpace, que también es un repositorio, como EBSCO, perdón, también que es una organización que genera metabuscadores, etcétera, EPRIN, REPEC, Cielo, Bitly, OJS, que es muy conocido dentro del mundo de los repositorios, y IDT, si tiene interacciones, descargas, clics, reproducciones en los videos, va a sumar acá. Es decir, aquí nos están midiendo qué tanto interactúan las personas con el documento como tal, con su contenido en particular. ¿Sí? El color verde, el color del uso, siempre nos va a medir ese tipo de interacciones que está teniendo ese documento que estamos consultando. Entonces, vamos a dar una mirada. Volvamos al documento en Scopus. Fíjese que aquí está el color verde, dice Links Out, y aquí está el Abstracts View. Entonces, si vamos a la página de Plomex, al dashboard que genera Plomex, vamos a dar clic aquí en Overview, y en Overview nos lleva a la página de inicio. Entonces, ya vimos el color naranja, de qué se trata, citaciones, y aquí el uso lo está midiendo a partir de las interacciones, principalmente basándose en el caso de este documento en particular, en interacciones que ha tenido a través de EBSCO, por ejemplo, cuántas veces se ha visto el abstract, cuántas veces se le ha dado clic a los links que componen la estructura del documento. Entonces, todo eso se va midiendo y quiere decir que hay una muy buena interacción por parte de quienes consultan este documento. Es decir, no se quedan solamente en el resumen, sino que en realidad hay una muy buena tasa de interacción que usted puede ver aquí a partir de estos números entre el documento y su contenido a través de la consulta. Bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con el color verde que nos va a medir el uso. En el caso de este documento en particular, el uso es una de las categorías que tiene una mayor representación dentro de las métricas que está evaluando y está midiendo Plomex. El tercer elemento a tener en consideración, o la tercera categoría que hace parte de este ejercicio, es la categoría morada que se le llama capturas. Entonces, el color morado es la definición de o el indicador que se va a encargar de mostrarnos si este artículo puede tener un mayor número de citas en un futuro. ¿Por qué? Porque se tiene en cuenta los clics, pero además de los clics, las exportaciones del documento, porque se usan fuentes como Mendeley, Vimeo, SiteUlike, SSRN. Entonces se tienen en cuenta
donde ese documento tiene una interacción, por ejemplo, en Mendeley. Entonces, ¿qué tiene que ver Mendeley acá? Vamos a un ejemplo desde Science Direct. Entonces, aquí estamos en un artículo en Science Direct, hicimos la búsqueda, como lo hemos visto en todas nuestras sesiones, cómo ejecutar una búsqueda dentro de esta base de datos de contenido de Elsevier. Y en el costado derecho de la pantalla usted se va a encontrar con las métricas de artículos. Acá están. Son las métricas brindadas por Plamex. Entonces aquí está el plum y la X y tenemos las mismas categorías, naranja, morada, amarilla y azul. Naranja nos mide citas y la morada nos mide las capturas. Aquí hay un botón que dice ver detalles. Cuando usted da un clic, le lleva al famoso dashboard del cual venimos hablando, que se genera individualmente por cada uno de los documentos. Entonces, dentro de este dashboard, aquí tenemos el color morado que nos está midiendo las capturas, y en este caso las capturas ligadas a Mendeley son lecturas. No quiere decir que este artículo lo hayan leído 14 veces en Mendeley. Este valor lo que nos está indicando es que hay 14 usuarios que han guardado este documento en su biblioteca de Mendeley, 14 usuarios independientes. Este artículo hasta el momento es un artículo publicado este año, es un artículo que ha recibido solamente una cita por un documento publicado en una revista indexada o en una fuente indexada en Scopus, pero tiene 14 lectores, 14 usuarios únicos que han guardado ese documento en Mendeley. Seguramente esos usuarios que han guardado ese documento en Mendeley en un futuro van a referenciar este artículo, es decir, hay una directa relación entre estos dos indicadores. Cuando guardamos información en Mendeley, normalmente en la mayoría de los casos cuando queremos citarla o queremos referenciarla. Entonces, fíjese que aquí tenemos que un artículo es muy reciente, apenas ha recibido una cita, pero que muy probablemente en un futuro va a tener muchas más citas porque ya está teniendo una buena consulta, ya está teniendo una buena exportación y se está capturando su información para muy probablemente en un futuro referenciarlo. Es por esa razón que a la categoría de capturas, color morado, se le denomina como la categoría que se encarga de evaluar las futuras citas. Es decir, si yo fuera autor de este documento, sabría que las citas de mi documento seguramente van a ir incrementando con el paso del tiempo por este indicador y lo puedo ir teniendo en constante revisión y evaluación. Muy bien. Entonces, color morado nos representa siempre las capturas. Ahora, vamos al siguiente que es el color amarillo. Bien, el color amarillo hace referencia a lo que son las menciones. Bien, color amarillo, menciones. Entonces, las menciones son esas menciones, valga la redundancia, que ha recibido ese documento a través de entradas de blogs, comentarios, reseñas o referencias de Wikipedia o en noticias informativas en medios de comunicación. Tienen en cuenta fuentes como Goodreads, Amazon, Source, Forge y Wikipedia. Entonces ahí tenemos otra fuente de información para analizar, es decir, son como las citas que recibe el documento, pero en fuentes menos especializadas que en las citas, ¿sí? Fuentes como Wikipedia, fuentes como un medio de comunicación, tal vez hicieron alusión a su metodología de investigación, al resultado de su documento y por eso lo están mencionando. Entonces, este indicador es un indicador de mención, es un indicador que hace parte del proceso de divulgación porque hace que más personas se enteren de la información que usted ha publicado en su documento, pero tal vez a la hora de hablar de indicadores de investigación no tiene el mismo peso que las citas, porque las citas pues vienen de unas fuentes que tienen procesos de indexación, que tienen otras características, pero de igual manera es importante tener menciones en medios porque esto obviamente amplía la visibilidad de nuestro documento. Entonces el color amarillo hace referencia a la parte de las menciones. Vamos a ver un ejemplo ahora desde Mendeley. Ya vimos el ejemplo en Science Direct, ya vimos el ejemplo también en Scopus, ahora veámoslo desde Mendeley. Entonces, usted Mendeley lo que va a hacer es iniciar sesión en la versión web con su usuario y contraseña y Mendeley cuando estamos en la página de inicio de la versión web nos va a mostrar aquí un motorcito de búsqueda. Este motor de búsqueda es del catálogo de Mendeley, en el cual están todos los documentos que han almacenado los usuarios de Mendeley a nivel global.
Entonces usted va a buscar, por ejemplo, busquemos bioenergía, aquí como término clave. Me va a generar un conjunto de documentos. Dentro de Mendeley vamos a encontrarnos también algunos indicadores propios generados por la misma plataforma. Por ejemplo, ya hice mi búsqueda, bioenergía. Doy clic sobre el título del documento. Cuando doy clic sobre el mismo, me aparece un pop-up, como una especie de pop-up donde me muestra alguna información referencial de este documento. Y si vuelvo a dar clic acá en el título del documento, me muestra unas métricas que tiene Mendeley para ese documento. Por ejemplo, el número de lectores, 5.300 lectores. Recuerde que el readers o los lectores es el número de usuarios únicos en Mendeley que han almacenado este documento. Este artículo ha recibido 113 citas. Esto se valora de acuerdo a la información de Scopus. Pero si bajamos aquí sobre el costado derecho de la pantalla, usted se va a encontrar, por ejemplo, el número de lectores a través del tiempo. Entonces, este histograma o esta línea del tiempo, lo que le permite reconocer es la vigencia de este documento, que pese al paso del tiempo sigue siendo un documento muy consultado y muy almacenado en Mendeley. Y recuerde que el almacenamiento en Mendeley es un indicador de futuras citas. Quiere decir que en su área del conocimiento, este artículo sigue siendo utilizado como referencia por parte de quienes están investigando y publicando en este tema. Si usted es autor de este documento, por ejemplo, puede saber qué tipo de usuarios están guardando este artículo en sus bibliotecas. Entonces aquí nos dice, mire, este artículo está siendo guardado por doctores, por personas que están haciendo maestrías, también por investigadores, etcétera. Aquí empezó a identificar el seniority o el perfil de las personas que almacenan ese documento que he encontrado. De igual forma, tenemos la disciplina de las personas que guardan estos documentos, de qué áreas del conocimiento son. Es acá donde es muy importante que usted actualice la información de su cuenta de Mendeley o cuando cree la cuenta en Mendeley llene todos los campos, porque así se va a encontrar toda esta información. Así el autor de este documento puede decir, ah, mire, el 60% de las personas que leen mis documentos tienen PhD, por ejemplo. ¿Sí? El 42% son afines al área del conocimiento de la ingeniería, porque esto proviene de los perfiles de los lectores, de los que hacen las lecturas, de los que almacenan esos documentos. Entonces aquí estamos evaluando esta información. Y en la parte inferior, sobre el mismo costado derecho, tenemos las métricas alternativas, otra vez brindadas por Plamex. Entonces, cuando usted da clic en ver detalles, allí automáticamente le lleva al dashboard donde está el dashboard de este documento y tenemos la misma figura, el mismo widget de Plum o el mismo artefacto donde están las 5 categorías y en este caso nosotros queremos hacer énfasis en la categoría amarilla que es la de las menciones. Entonces vamos a ir sobre los detalles y vamos a buscar la categoría amarilla y nos dice que mire, este artículo ha tenido más menciones en medios de comunicación, en noticias. ¿Cómo funciona, cómo funciona las menciones y en general cómo funciona Plomex? Entonces, Plomex, para que se categorice, para que se tenga en cuenta un indicador, siempre en la fuente donde se haga alusión a este documento o a este otro documento o a este otro documento, esa fuente de información debe utilizar un identificador del documento. ¿Cuál es el identificador del documento? Por ejemplo, el DOI, por ejemplo, el link que tiene ese artículo. Entonces, hay un medio de comunicación aquí en News que mencionó este artículo en su noticia o en la información que está compartiendo a la comunidad en general. No basta con mencionar el artículo, siempre se debe identificar el mismo para que Plum pueda capturar la data y cuantificar este tipo de interacciones. Es decir, en este medio noticioso, en algún momento se tuvo que mencionar, en alguna parte debe estar el link de ese artículo. ¿Listo? Entonces aquí seguramente está el link de ese artículo o la referencia de ese artículo dentro de esta fuente de información y es por eso que Plomex lo está capturando. Bien, entonces las métricas alternativas se van a enfocar en esto, en la medición de la interacción. Esto nos está mostrando cómo interactúan las personas que han tenido contacto con este documento. Bien, entonces color amarillo va a estar ligado a menciones, pero también a las referencias de Wikipedia.
que aquí vamos a hacer un ejemplo más adelante. Entonces, las menciones en Wikipedia son referencias o citas que ha recibido este documento en entradas de este motor de búsqueda web. Entonces aquí usted da clic en leer todo el artículo, le lleva a Wikipedia, está en el Wikipedia alemán, aquí está, en el Wikipedia alemán. Si usted hace un control F y coloca el título del documento, aquí está el documento como referencia. Entonces lo referenciaron y aquí está el DOI, que es lo que le digo, para que Plum pueda capturar la información de que este documento fue usado como referencia en una entrada de Wikipedia, se debe colocar un identificador como por ejemplo el DOI. Si no estuviese el DOI, esto no se estuviese cuantificando acá, bien, dentro de esta mención que tuvo en Wikipedia y en esta categoría de Plomex que se llama las menciones. Entonces las menciones son ese color amarillo que nos muestran un poco esas citas no tan, no tan referentes dentro del ciclo de investigación, que no son tan representativas porque no son hechas en índices o en fuentes de información referencial, pero que igual son citas o referencias que impactan e inciden en la visibilidad del manuscrito que usted está publicando o que ha publicado. De otra parte, tenemos el color azul, que es la última categoría que hace parte de Plomex como herramienta de métricas alternativas. La categoría azul se llama redes sociales. Entonces, tenemos 5 categorías que están compuestas a través del widget de Plum: color naranja citas, color verde uso, color morado capturas, amarillo menciones y azul redes sociales. Entonces, ¿cómo interactúan las personas a través de redes sociales con este documento? Vamos a hacer el ejemplo con el artículo que tenemos en Science Direct. Volvamos a Science Direct, aquí está el artículo y aquí está el widget. Entonces el color azul nos muestra las interacciones, aquí nos sigue mostrando Twitter, pero pues ya sabemos que Twitter ha cambiado su nombre y es X o X. Entonces nos muestra los tweets o las publicaciones donde se ha mencionado este documento. De nuevo, para que la mención sea tenida en cuenta, se debe tener en cuenta el DOI del documento o el link del documento, bien, para que esa mención o esa interacción sea allí presente. Aquí usted puede identificar el tipo de perfiles o de personas que están haciendo referencia a este documento. Y desde esto podemos empezar a crear estrategias a cómo creamos unas redes sociales similares a las de estas personas o cómo, por ejemplo, aquí una organización que probablemente es un NGO está generando también visibilidad a esas publicaciones que se están realizando. Bien, entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con las 5 categorías. En la categoría de redes sociales, las 2 redes sociales con mayor preponderancia actualmente son Twitter o X y Facebook. Es la otra que tiene mucha preponderancia, siendo Twitter la de mayor representatividad, la de mayor interacción actualmente. Y esto tendrá que ver un poco con las características que tiene esta red social. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a las 5 categorías que tiene Plomex dentro de el proceso de visibilidad. Ahora bien, vamos a hablar de ejemplos y estrategias para mejorar la visibilidad de sus publicaciones en cada categoría. Ya usted tiene clara cuáles son esas líneas de categorías, esas líneas de evaluación que tiene Plomex para evaluar esos documentos que se encuentran publicados allí. Entonces empecemos hablando de un poco de estrategias que empoderen o que le permitan tener un mayor conocimiento de las citas, ¿no? Entonces, primero, consultar en Overton, que Overton es el mayor repositorio o fuente de información de políticas públicas, si hay políticas públicas de su región, de su país, de su zona, dentro de su país, etcétera, y dentro de su área temática, qué tantas políticas públicas hay, a qué tipo de políticas públicas le gustaría impactar con sus investigaciones. Entonces busque en esta fuente de información. Overton es un motor de búsqueda que es por suscripción, según entiendo, y tiene también versión de prueba. Entonces aquí le he compartido el link a través del chat para que usted le dé una mirada, explore esas políticas públicas que hay en su área. De otra parte,
es fundamental conocer los canales de comunicación que tiene la fuente donde va a publicar su documento, ¿sí? Es decir, a veces nos desentendemos, pasamos el proceso de evaluación, el proceso de publicación y no nos interesa saber nada más de ese artículo porque tal vez fue muy complejo publicarlo, etcétera. Pero siempre es importante identificar porque las revistas pueden hacer encuentros, pueden hacer charlas con editores, pueden hacer encuentros de escritura de artículos donde usted puede ser uno de los ponentes. Entonces, ¿qué espacios de comunicación y visibilidad para usted como investigador y para sus publicaciones le puede ofrecer la fuente, la editorial, el editor, donde está publicando ese documento que está pues comunicando el producto de su investigación? Entonces, siempre validarlo. Hay revistas que tienen blogs y muchas veces los autores no lo conocen y esto puede ayudarnos a darle mayor visibilidad a nuestros documentos. De otra parte, siempre es fundamental y es aconsejable que usted identifique dónde está indexada la revista escogida. ¿Sí? Cuando hablamos de indexación nos suena a Scopus y a Web of Science, ¿sí? Son los lugares de indexación más comunes, multidisciplinares a nivel mundial, pero en realidad hay muchos más índices que pueden ser regionales, que pueden ser disciplinares, y esto pues a usted le va a dar una perspectiva de dónde se va a visibilizar su artículo, ¿sí? Porque es que en esos índices se va a visibilizar la referencia de su artículo. Y a mayor visibilidad, pues hay seguramente una mayor probabilidad de contar con un mejor alcance. Entonces, siempre evaluemos dónde está indexada la revista. Yo sé que nos gusta mirar mucho el cuartil, la clasificación, el ranking, el área del conocimiento, pero del mismo modo siempre la indexación es necesaria porque esto nos da una muestra de dónde se va a visibilizar ese artículo a nivel global o a nivel regional, etcétera, según el tipo de revista que escojamos. Entonces, esto va a afectar y va a permitir que tengamos una mayor interacción en la categoría citacional. De otra parte, tenemos las capturas. Entonces, estas capturas representadas en el color morado, ¿cómo pueden llegar a tener una mayor representación dentro de sus documentos? Uno, guarde todos los documentos que sean de su autoría en Mendeley para que se puedan encontrar en el catálogo. Entonces, recuerde que cuando hicimos la búsqueda en Mendeley, le mencioné que Mendeley en este catálogo tiene todos los documentos que han guardado sus usuarios. Entonces, guarde como guardaría cualquier otro documento eh, que va a usar como referencia, etcétera, en Mendeley. Si quiere, cree una carpeta propia, individual, donde esos documentos queden guardados. Pero cuando usted guarda un documento en la biblioteca, dichos documentos automáticamente quedan acá en el catálogo. Entonces, esos documentos que están en el catálogo van a ser encontrados por cualquier persona y fíjese que para cualquier persona que encuentre este documento le va a ser muy sencillo agregarlo a Mendeley. Y tenga presente que las capturas siempre serán un indicador que se enfocarán a la futura cita. Entonces, si el documento, quien lo encontró en el catálogo de Mendeley, lo ve como representativo, interesante o relevante, lo va a guardar en su biblioteca porque lo va a referenciar. Siempre tenga en cuenta que hay una conexión directa entre las capturas y las citas. Bien, entonces guarde sus documentos en el catálogo. Siempre esto pues va ligado a esta parte, incluya el documento, el link, el DOI de su documento en la firma de su correo para en todas sus comunicaciones darle una mayor visibilidad. En el color naranja, en las menciones. Entonces, en primer lugar, en las menciones es importante lo que le mencionaba hace un rato en la categoría de citas, validar los canales de comunicación, particularmente el blog que puede llegar a tener esa revista, los alcances de ese blog, cómo usted puede ser partícipe de ese blog, no solamente una vez, sino que estar allí como persona recurrente que está publicando, porque esto pues le va a dar una mayor visibilidad a usted como investigador, va a tener una mayor probabilidad de mencionar sus documentos, etcétera. Entonces esto pues obviamente impacta en ese proceso de divulgación que está realizando. De otra parte, se habla del Wikipedia y es interesante porque Wikipedia en realidad tiene la posibilidad de permitirle trabajar en diferentes idiomas, ¿sí? Entonces Wikipedia tiene un motor de búsqueda por idioma prácticamente. Entonces en diferentes idiomas busque qué se habla de su tema. Por ejemplo, aquí tenemos una búsqueda por aquí, no sé cuál es este.
una búsqueda de un tema. Entonces resulta que yo puedo editar este tema y está hablando de aula invertida y quisiera que este documento, que también habla de Flip Classroom, aula invertida, se usase como referencia para que alguien cuando venga aquí a Wikipedia pueda encontrar este documento y lo enlace al mismo directamente, al documento. Entonces usted busca sobre su tema. Aquí lo encontramos, en este caso hicimos la búsqueda en español. Aquí hay una pestaña en mismo Wikipedia que dice editar y en editar le aparecen varias opciones de edición. Entonces usted quiere tal vez editar información o quiere agregar una cita, que es agregar una referencia. Entonces agregue su documento como referencia en las diferentes variables idiomáticas que tiene Wikipedia. ¿Por qué? Porque aquí igual está incidiendo y está afectando la visibilidad del mismo. Lo está haciendo más visible. Bien, entonces esto lo puede hacer usted mismo y lo puede hacer en todos los idiomas. Ahí aparece como este mapa mundi, em, nos aparece en todos los idiomas que tiene Wikipedia y usted lo puede hacer en varios idiomas. Entonces agregue su documento como referencia para que cuando alguien busque este tema acá, en la bibliografía, al final, en las referencias, encuentre su artículo y para que asimismo tenga una mayor interacción, perdone que aquí baje tan rápido, tenga una mayor interacción en las métricas. Entonces aquí su artículo va a quedar como referencia y ese artículo va a tener dentro de Plum una interacción más o más interacciones según las veces que usted use su documento como referencia dentro de Wikipedia. Entonces usted mismo puede darle visibilidad a su documento. Tenga en cuenta que la visibilidad de los artículos, de los documentos, de las publicaciones, no solamente recaen sobre la revista. En alguna oportunidad tuve la posibilidad de charlar con un editor de una revista y me decía eso, hay personas, hay autores que publican con nosotros, pero después se desentienden del artículo. No les interesa si lo citaron, no les interesa si no lo citaron, etcétera. No les interesa si se visibilizó, si no. Entonces, en realidad, siempre va a ser importante que usted esté muy pendiente de sus publicaciones, que esté muy pendiente de las citas que recibe y que ayude a generar esa visibilidad que debe también recaer un poco sobre sus hombros y no solamente sobre quién publica. Muy bien, y en la categoría azul tenemos que es de las redes sociales, en esta vamos a hacer mucho más énfasis, un punto clave que es identificar el contenido de cada una de las redes sociales. Aquí nos vamos más allá de ResearchGate y de academia. En realidad, la idea, y esto lo vamos a ver en el siguiente slide, es que podamos hablar un poco de las redes sociales y cómo usted puede aprovechar estos canales de comunicación para tener también un perfil más asociado a investigación, ¿no? Entonces, el entender una red social me va a permitir crear un perfil donde no sea un anónimo más, sino que en realidad pueda diferenciarme sobre el resto a partir de lo que empiezo a comunicar, a partir de lo que empiezo a difundir, pero siempre va a ser importante que conozcamos el objetivo de cada una de las redes sociales que usamos a diario y en las cuales probablemente en muchas de ellas tenemos perfiles o las hemos utilizado, pero tal vez para dar un paso más allá de ser un usuario, debemos tener claro qué hace esa red social, ¿no? Y usar esas redes sociales a partir de referentes como este tipo de perfiles que encontrábamos acá, usar este tipo de perfiles, aquí vamos a ver este rápidamente, usar este tipo de perfiles como referentes también para darle una mirada a cómo voy perfilando mi perfil. No sé si tenga relación con un tema político, porque aquí está mencionando políticos, no quiero hacer alusión a ningún tipo de político, voy a cambiar de perfil. Entonces aquí este otro perfil de otro investigador, entonces igual usted revisa y va viendo pues lo que están publicando y todo lo que tiene que ver con el perfil del investigador. Bien, entonces, eso en cuanto a lo que tiene que ver con estrategias, cómo mejoro mi perfil y demás. Y para esto también vamos a hablar de lo que son las redes sociales. Y aquí proponemos una pequeña matriz muy sencilla de lo que son las redes sociales. Está dividido en 4 puntos, o bueno, en 2 puntos, que son el nivel de difusión y el alcance que tiene una red social. Entonces, en la parte superior están las de mayor alcance
y sobre el costado izquierdo están las menos profesionales, sobre el costado derecho están las más profesionales. Entonces, siempre es importante que entendamos cuál es el objetivo y cuáles son las características de las redes sociales para que con las que seamos más afines podamos utilizar estrategias de comunicación y difusión. Entonces, empecemos desde la más profesional a la menos profesional y allí vamos hablando un poco también del público que encontramos allí. Entonces, la más profesional dentro de este tipo de espacios es LinkedIn, que pues su origen es ser una bolsa de empleo donde creábamos perfiles cuando estábamos buscando empleos, pero en realidad hoy hay personas que no tienen la búsqueda de un empleo como prioridad, pero tienen un perfil en LinkedIn. Entonces, este perfil en LinkedIn lo generamos porque queremos empezar a crear debate, a crear discusión en este tipo de espacios. LinkedIn hoy en día tiene más interacciones en cuanto a las publicaciones que existen. LinkedIn también permite, por ejemplo, a las empresas crear publicidad, enviarnos publicidad a los mensajes directos. También nos da la oportunidad de colocar numerales, de interactuar con más personas, más allá de tener un perfil donde está nuestra experiencia, nuestra experticia, nuestras habilidades, etcétera. Entonces, un espacio muy profesional, pero que su divulgación y el tipo de personas o la cantidad de personas que tienen este perfil es muy inferior si lo comparamos con las otras redes sociales. Pero por supuesto puede ser un espacio donde podemos empezar a crear marca y a crear marca personal. Esa marca personal podemos llevarla a otro tipo de escenarios o redes. Entonces el segundo es X o Twitter, ¿cierto? Twitter hace, no creo que más de un mes, cambió su nombre, cambió su imagen y entonces ahora ya no es el pajarito, el tweet, el pajarito azul, sino que es esta X blanca en un fondo negro, donde pues es lo mismo que es Twitter, es una herramienta que genera mucha discusión en la cual hay mucho debate, no tiene tantos usuarios como se espera o unas veces se cree. En realidad es una red que, pese a no tener tantos usuarios, tiene mucho impacto porque muchas veces vuelve cosas virales. En la actualidad, las dos redes que más viralizan situaciones, hechos o momentos son Twitter y TikTok, que son completamente diferentes. Fíjese que Twitter no es una de las redes más masivas en cuanto a la cantidad de usuarios, pero sí tiene esa capacidad de difundir. ¿Por qué? Porque es una red donde los medios de comunicación y los generadores de opinión tienen una alta cantidad de seguidores. Y entonces, a partir de esa alta cantidad de seguidores, se empieza a generar una interacción constante entre los usuarios. Estas interacciones, por supuesto, también hacen que la red tenga puntos negativos, como todo el tema de la polarización política que se ve en diferentes escenarios, en diferentes países o regiones del mundo, es una de las redes sociales más fuertes en esto. Entonces, la discusión en torno a temas públicos, temas de interés, se ve muy arraigada aquí por esto que hablamos de ese alto impacto, ese alto alcance que tienen los líderes de opinión dentro de esta red social. Por eso se vuelve una de las de mayor masificación, pese a no tener el mayor número de usuarios si lo comparamos con las otras redes sociales. ¿Cómo puede sacar usted provecho? Usted puede sacar provecho, por ejemplo, generando hilos de conversación, generando un perfil donde empieza a compartir contenido que puede ser muy ligado a su tema, porque las redes sociales y en particular X o Twitter, como quiera llamarle, en la actualidad le permite a un usuario ver contenido que está asociado a sus intereses, y si usted genera contenido asociado a su interés, le va a llegar a personas afines a usted sin que lo sigan, porque actualmente la red social tiene esa capacidad. El usuario también puede ver el contenido que sigue, pero la mayoría de las personas ven contenido que le recomienda la misma red social, porque gracias a su algoritmo, pues cada vez le recomienda contenido más afín y sin necesidad de seguir a la persona que produce ese contenido. Muy bien, después tenemos Telegram y WhatsApp, los ponemos al mismo nivel en cuanto al nivel de profesionalidad, porque son espacios a través de los cuales usted va a poder generar interacción por medio de grupos, noticias. Por ejemplo, WhatsApp hace no más de un mes incluyó la opción de agregar noticias.
dentro de su plataforma. WhatsApp tiene como objetivo muy seguramente convertirse en la mayor red social a nivel mundial, porque fíjese que WhatsApp ya no solamente es enviar mensajes, sino que se ha convertido en una plataforma donde se han tomado cosas de otras redes sociales. Entonces se tomaron las historias que son de Instagram, pero que Instagram las copió de Snapchat. Y hoy en día están en WhatsApp las historias que subimos. Están las noticias, que es prácticamente como seguir una página para que nos informe respecto a temas, que es algo muy parecido a lo que hacía Twitter en sus orígenes. Entonces WhatsApp va enfocado en eso. Es un espacio donde hoy en día existe también el WhatsApp Business o el WhatsApp de negocios, donde esta red social pues ha implementado un mayor alcance. Que lo interesante acá, por ejemplo, aprovechar esta parte de las noticias en WhatsApp. ¿Cómo creo un perfil en WhatsApp? ¿Cómo creo una comunidad donde empiezo a divulgar información y pues empiezo a tener personas que son afines a este tema? Ya si quiero ser un poco más al detalle, pues puedo crear grupos y ya existen diversos tipos de grupos. Telegram es una red muy parecida a WhatsApp. De hecho, WhatsApp siento que ha copiado muchas cosas de Telegram con el auge que ha tenido en los últimos años. Tiene más usuarios que el mismo Twitter, además porque Twitter tiene muchos bots, es decir, muchos usuarios falsos o fakes. Entonces Telegram ha venido creciendo con bastante fuerza durante el último tramo de tiempo y es una herramienta también que, por ejemplo, en el caso de nosotros desde Elsevier ya generamos nuestro canal en Telegram, donde tenemos un grupo donde hacemos difusión desde hace un par de semanas de estas sesiones de Elsevier Live. Entonces, es un espacio donde usted puede intercambiar mensajes, puede crear grupos y puede empezar a hacer difusión de un tema en particular. Bien. Ahora, hablemos de YouTube como la siguiente red social. Entonces, YouTube pues es también una red social que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Es una plataforma de videos, pero ya ha agregado todo tipo de videos. Tiene también la opción de suscribir. Entonces, hay videos largos, hay videos también asociados a todo lo que tiene que ver con shortcuts, que son esos videos cortos muy parecidos a los videos que hay en TikTok. Es una red social que se le puede sacar mucho provecho. Hay muchos perfiles allí que se han generado de personas que desde el lado académico quieren sacarle un provecho y quieren comunicar, enseñar, compartir información que puede ser de interés, ¿no? Entonces existen muchas modalidades y muchos perfiles. He encontrado perfiles asociados a temas de búsqueda de información, he encontrado perfiles ligados a temas de bibliometría que tratan de crear un perfil en esta red social, posicionar su contenido en torno a su conocimiento. Sí, el contenido de una red social no siempre es contenido vacío o no siempre es contenido con un fin comercial o político, sino que el contenido en las redes sociales también puede ser de conocimiento. La importancia es el foco que usted le dé a ese contenido que produce y cómo ese contenido lo empieza a usar para interactuar y darle una mayor visibilidad a todos los productos que generan investigación. ¿Sí? Facebook sigue siendo la red social de mayor número de usuarios, pese a que pues ya es un poco añejo, pese a que las personas más jóvenes ya no están utilizando Facebook y cuando se habla de Facebook, pues sí, se habla de personas de mayor edad que son usuarios recurrentes de Facebook, pero pese a eso sigue siendo la red social de mayor duración a través del tiempo y asimismo con la mayor cantidad de usuarios cuando hablamos de redes sociales en comunicación. Entonces, Facebook es un espacio donde la recomendación acá es que tenga cuidado porque, por ejemplo, Facebook no tiene un alcance muy alto. Por ejemplo, estos perfiles que crea Facebook para instituciones o para organizaciones, esos perfiles en su alcance orgánico, es decir, en el alcance gratuito que tiene Facebook para sus publicaciones, no exceden el 10%. Es decir, la página de su institución, si usted la busca en Facebook, tiene 15.000 seguidores. Cuando esa página en Facebook, el community manager de su institución hace una publicación de forma orgánica, es decir, de forma gratuita, esa publicación no llega ni al 10% de las personas que siguen esa página en Facebook. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una página que pues busca el tema de la monetización, el tema de la pauta digital, etcétera. Por tal motivo, en Facebook la recomendación es cree un perfil, pero asociado, por ejemplo, a interacción en grupos. Cree grupos o genere un grupo donde pueda tener una comunidad propia
o participe en grupos en la cual puede estar en conversaciones, en la cual puede difundir sus otras redes sociales y en la cual puede ir posicionándose como una persona que tiene conocimientos en X o Y temática. Entonces, en Facebook no le recomiendo crear una página, sino que le recomiendo participar en conversaciones principalmente a través de grupos que estén posicionados o generar un propio grupo y posicionarlo a través del conocimiento que tiene. Bien, y por último, tenemos Instagram y TikTok. Estas son las últimas dos redes sociales. Instagram la coloqué un poquito más hacia lo profesional. ¿Por qué? Porque he encontrado perfiles muy interesantes de contenidos y trends, como se le llama a la información que se comparte allí, que puede estar ligada al conocimiento. Entonces, por ejemplo, he encontrado videos muy interesantes. Es una plataforma de videos TikTok muy interesantes ligados a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de Excel. Ejemplo, ¿sí? Y otros videos que se pueden encontrar, por supuesto, también hay mucha información que no va a ser afín o de interés, pero lo importante aquí es que nos saquemos un poco el chip de creer que las redes sociales y difundir información a través de redes sociales es solamente para quienes son expertos en estas o para quienes son o se creen influencers o este tipo de términos, sino que en realidad nosotros también podemos compartir conocimientos. Entonces, TikTok, herramienta de video, red social de video, es la más utilizada por los más jóvenes, es una plataforma muy reciente, pero que ha tenido una acogida, un auge muy importante y que la mayoría de la información que usted encuentra que dicen que es viral, etcétera, en la actualidad es información que está publicada en TikTok y se empieza a difundir como un efecto dominó en otro tipo de escenarios o redes sociales, ¿sí? E Instagram, digamos que está como en un periodo de madurez donde no es la red social de los más jóvenes, pero tampoco de los más adultos. Es una red social que no es tan académica porque su foco ha sido muy audiovisual, pero en temas de videos cortos o imágenes, fotos, etcétera, porque su origen fue esto, fotografías. Entonces es una red social donde se puede compartir muchas imágenes, mucha información de tipo gráfico. Bien, por supuesto también están los videos porque con el auge de TikTok, pues Instagram, el grupo Meta, trató de agregar más videos cortos tipo TikTok, pero pues TikTok tiene mucha más fuerza actualmente dentro del público joven. Cuando se viraliza en TikTok, después se viraliza en Instagram. Es como el camino regular que está siguiendo la información. Entonces, Instagram es esa red social audiovisual que tiene muchos tipos de imágenes, videos, videos cortos, videos largos, videos en vivo, donde usted va a poder pues también divulgar información, pero pues teniendo en cuenta que es una de las redes sociales tal vez con un menor nivel de profesionalismo, lo cual no quiere decir que allí no pueda crear un perfil donde difunda su información. Listo, entonces esto pues era lo que quería compartirle en esta sesión. Vamos a pasar a resolver preguntas después de ver estos links. Quiero compartirle a través del chat para usted que está en vivo en esta sala de Zoom los siguientes enlaces. Por favor, quien ve la grabación, recuerde si usted se pregunta dónde está la grabación, revise la parte inferior de la diapositiva. En todas las diapositivas de esta presentación está este mensaje. Al inicio de la sesión también lo resolvimos y lo mencionamos, pero aquí en esta diapositiva se le recuerda y se le recalca en dónde va a encontrar la grabación. Entonces, le comparto aquí los links que son de ejemplos, por ejemplo, del uso de redes sociales en investigación. Entonces, como usted como investigador puede crear un perfil en una red social, de esto que hablábamos, potenciar su marca personal en torno a investigación, no una marca personal así excesiva y grande como hablan los expertos en marketing, no, pero sí tener un perfil que esté ligado a lo que usted produce y a sus conocimientos. El conocimiento debe ser el eje de su perfil en redes sociales, no importa que usted sea una persona muy tímida, que no sea la mejor persona expresándose a través de cámaras, no importa, trate y procure crear un perfil con estas características. También cómo promocionar la investigación, que básicamente es entender un poquito mejor las redes sociales, los blogs, qué es un blog y cuáles son sus características. Las redes sociales para editores, ¿sí? Si usted es editor de una revista, entonces también cómo puede potenciar las redes sociales a través de su revista y cómo puede divulgar la información que publica su revista. Y por último, el cuarto link que le he compartido, recuerde que esto está a través del chat de la reunión, para quien está en vivo viendo a través de nuestro canal de YouTube, puede pausar la grabación y escanear los QRs. Está el link
de cómo funciona Plomex, ¿no? Vimos a grandes rasgos cómo funcionaba, cuáles son sus categorías y aquí tenemos esta información. ¿Listo? Entonces aquí está ese contenido. Dentro de este espacio, pues también queremos aprovechar para darle una mayor difusión a nuestro reciente canal de Telegram que hemos generado hace un par de semanas. Voy a dejar aquí el enlace a través del chat y el QR y voy a dejar aquí la presentación para irnos a resolver preguntas a partir de este momento. Entonces, en este canal de Telegram va a encontrar mucha información de nuestras sesiones, de nuestras actividades y podemos estar en constante comunicación. Adicional al canal de Facebook, pues ahora hemos generado este canal en Telegram. Queremos generar también un espacio de noticias en WhatsApp, pero lo que pasa es que hemos identificado que el espacio de noticias en WhatsApp no está para todos los países en América Latina, sino que está en prueba en algunos de ellos. Entonces, hay países donde aún no es posible encontrar el espacio de noticias que tiene WhatsApp para todo el mundo, porque aún está como en una versión beta. Muy bien, entonces, vamos a resolver preguntas. Por aquí tenemos saludos, los saludos eran al inicio de la sesión. Nos dice Luis Castro, algunas instituciones al momento de evaluar a sus investigadores, por ejemplo, promedian el factor de impacto de las revistas donde han publicado, es decir, hacen uso del tratamiento matemático de algunos indicadores para obtener un indicador compuesto. Quisiera saber si esto es correcto, es decir, crear un indicador compuesto a partir de indicadores individuales. Bueno, ahí habría que ver qué sustento usa la institución, ¿sí? Es decir, qué sustento está utilizando la institución, si es para crear un escalafón, si es para simplemente evaluar un poco más el impacto que ha obtenido el investigador, qué metodología están utilizando más allá de lo matemático, entonces, por qué sus indicadores, que han visto en esos indicadores que impacta, afecta o beneficia a la institución. Entonces, tal vez la respuesta está un poco más del lado de la institución, ¿sí? Desde la sustentación del por qué han utilizado este tipo de indicadores o simplemente es una forma de incentivar al investigador a nivel interno para que publiquen determinados títulos de revistas. Entonces, ahí habría que revisar un poquito más la metodología que se tiene y asimismo el objetivo bajo el cual tienen este indicador adicional que es interno y ese indicador interno pues ya habría que revisarlo. ¿Listo? Entonces, esto para Luis Castro. Muy bien. Ángela Mateo, ¿cuándo podemos ver la grabación de esta videoconferencia? Probablemente el jueves ya estará en el canal de YouTube. Muy bien. Por aquí lo tenemos. Muy bien. Marlene Hernández dice, ¿qué significa ese circulito con signo de más en Mendeley? Ese circulito con signo de más en Mendeley. Uy, si me explican qué parte, porque no lo tengo presente a qué hace referencia, se lo agradecería mucho. Bien. Rigoberto Arroyo dice, entonces, si mi artículo es visible en Web of Science, pero no en Scopus, al capturarlo manualmente en Mendeley, ¿tendría alguna ventaja adicional? Claro que sí. Recuerde que usted no hace visible un artículo en Web of Science o en Scopus. Usted publica en una revista indexada en Web of Science o en Scopus. Si usted sube ese documento a Mendeley o la referencia de ese documento a Mendeley, automáticamente uno va a tener Plomex y dos va a poder ser cuantificado y evaluado bajo estos indicadores de qué tipo de personas lo leen, de los perfiles que tienen esas personas, de la lectura a través del tiempo, lo va a poder hacer subiendo su artículo a Mendeley. Bien, entonces eso para Rigoberto Arroyo, la respuesta es sí. Bien. Muy bien. Nos pregunta Luis Castro, por favor indicar cómo podemos aumentar la capacidad de Mendeley de 2 gigas a 100 gigas. Bueno, eso es a través de su institución. Las 100 gigas son Mendeley institucional, las personas que hacen parte de una institución que tiene Mendeley institucional. Bien, allí va a poder aumentar su capacidad. Bien, María Rojas nos pregunta por el link de Telegram, ya lo compartimos a través del chat. Si usted abre el chat en su Zoom, el último mensaje que se va a encontrar es el canal de Telegram. ¿Listo? Entonces aquí ya se compartió a través del chat. Muy bien. Muy bien. Claudio Castro nos dice, ¿en dónde y cómo descargamos la presentación de los webinars? No, nosotros no compartimos
la presentación, solamente la grabación. Bien, en el canal de YouTube. Cristian Coronel, en Facebook, ¿por qué no es recomendable tener una página para una investigación científica? Esto al tema respecto de redes sociales que usted habló. Porque Facebook, eh, el alcance que le da a las páginas de forma orgánica, es decir, de forma no paga, es no superior al 10%. Es decir, póngase en ejemplo. Vaya a la página de Facebook de su institución, centro de investigación, clínica, hospital, vaya y mire cuántos seguidores tiene. Esa página tiene, pongámosle, 20.000 seguidores. Esa página o ese perfil de Facebook de esa institución hizo una publicación esta mañana. Esa publicación no le llega al 100% de sus seguidores, sino que le llega al 10%. Bien, entonces, al llegarle al 10%, el alcance que tiene es muy bajo. Mientras que por medio de los grupos probablemente usted tenga un mayor alcance. Entonces, por eso no le recomiendo crear una página, a menos de que usted haga pauta, usted pague a Facebook y busque delimitar y llegar a un público objetivo, etcétera. Ya, pues ahí sí haga la página, que eso es lo que hacen las instituciones, crear campañas, etcétera, y divulgar esa información. Entonces, el alcance orgánico, si quiere, puede buscar en internet acerca del alcance orgánico que tiene Facebook y verá que es muy bajo para las páginas. Instagram lo tiene un poquito más alto, en Instagram creo que es hasta el 30%, pero las plataformas y las redes sociales, pues lo que buscan en sí y su negocio también es que las empresas pauten, paguen y quienes generan este tipo de perfiles, pues paguen por una publicidad digital para tener un mayor alcance en lo que publican o en los objetivos que plantean. Entonces, por eso no es tan recomendable crear un perfil como tal para su investigación. Bien, para Cristian. Ivonne Martínez nos pregunta, muchas gracias por la información, consulta, ¿existe alguna norma ISO de calidad que valían los parámetros de publicaciones científicas? Pues las métricas son esos indicadores. Mire que hay muchas métricas que pertenecen a algo que se llaman las métricas bola de nieve o las métricas snowball. Entonces, esas métricas bola de nieve o esas métricas snowball son métricas creadas por universidades de Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, crearon unos indicadores globales para evaluar la producción. Entonces, por ejemplo, ahí está el índice H, por ejemplo, allí también entra el FWCI, que está en Scopus, pero que no es generado por Scopus, sino que son indicadores generados por la misma academia. Entonces, estos indicadores son los que se globalizan y los que se utilizan para medir estas publicaciones. Entonces, por eso que su universidad le establece un parámetro interno para medir su publicación a través de la cantidad de publicaciones. O le dice, usted debe publicar en una revista que cumpla con X o Y característica. ¿Listo? Entonces, esos parámetros más que todo son generados por las métricas e indicadores que son individuales. Por ejemplo, las métricas para revistas son solamente para revistas. Entonces, son indicadores propios que existen para evaluar la calidad, la difusión, el alcance y la influencia que tiene una revista en investigación. Bien, entonces eso en cuanto a la pregunta de Ivonne. Luis Castro, ¿tiene alguna ventaja o desventaja conectarse a los productos de Elsevier en modo incógnito? No, pues la ventaja es que si usted no elimina las cookies con frecuencia, puede que pues le funcione más fácil. Pero si no las elimina con frecuencia, puede que se demore un poco más en cargar o que no le aparezca alguna información, ¿sí? Pero esa es la única ventaja. En cuanto a ventajas, esa es la única ventaja que tiene. Bien, Cristian nos dice que muchas gracias por la aclaración. No, de mi parte, pues aquí les comparto la bibliografía, creo que no tenemos más preguntas. Les comparto la bibliografía que hemos utilizado como apoyo para el desarrollo de esta sesión y no me queda más que agradecerle por su tiempo, por su espacio, participación en esta sesión. Recuerde que todos los martes estamos en Elsevier Live en las mañanas y en las tardes para que se conecte, participe activamente. De nuevo, mil y mil gracias. Esperamos que el contenido compartido, tanto para quienes están en vivo como para quienes ven la grabación, haya sido de su completo agrado. Y no me queda más que desearles un excelente resto de martes. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.